Cuando cae la noche y las calles quedan vacías, los vendedores ambulantes siguen trabajando. Pero algunos aseguran haber visto cosas imposibles mientras recorrían avenidas oscuras, mercados abandonados y caminos solitarios. Esta noche escucharás historias inquietantes que, según quienes las vivieron, jamás pudieron explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para adentrarte en relatos de terror que podrían hacerte mirar 2 veces por encima de tu hombro. Empecemos. Monterrey, Nuevo León, septiembre de 2019. Nadie en la colonia Independencia se explica todavía por qué don Rubén Salinas dejó de salir a vender sus elotes. Unos dicen que se fue al norte, otros dicen que simplemente se cansó, que los años le pesaron y que decidió jubilarse en algún rancho perdido de Linares. Pero los que lo conocían de verdad, los que compraban sus elotes cada noche desde hacía más de 20 años, saben que la verdad es muy distinta. Y es que don Rubén no se fue. Don Rubén desapareció. Y lo que le pasó en esas últimas semanas antes de que nadie volviera a verlo, es algo que su hija Margarita tardó casi 2 años en contarle a alguien, con voz temblorosa y los ojos clavados en el suelo, sentada en la misma cocina donde su padre solía preparar el carrito cada tarde. Esta es su historia. Esta es la historia que ella contó. El hombre del callejón. Rubén Salinas Garza tenía 62 años cuando comenzó todo. Era un hombre de complexión robusta, de manos callosas y piel curtida por décadas de sol regiomontano. Había vendido elotes en el mismo barrio desde que tenía 38 años, cuando la fábrica de laminados donde trabajaba cerró de un día para otro y se quedó sin nada. Su esposa, doña Celia, le había dicho aquella noche: «Rubén, algo tienes que hacer». Y él, sin pensarlo mucho, recordó que su madre siempre vendía elotes en el mercado de Cadereyta y que la gente siempre los compraba, sin importar lo difícil que estuvieran los tiempos. Al día siguiente compró una olla tamalera de segunda mano, un costal de elotes y empezó a caminar. Durante 24 años, su ruta fue siempre la misma. Salía de su casa en la calle Aztecas a las 6 de la tarde, empujando su carrito de metal con ruedas chirriadoras que todo el barrio reconocía de lejos. Recorría la avenida Constituyentes, bajaba por la calle Nogalar, cruzaba el parque Venustiano Carranza y terminaba frente a la tiendita de doña Lupita, en la esquina de Naranjos con Ciruelos, donde solía vender los últimos elotes del día antes de volver a casa cerca de las 11 de la noche. Su pregón era sencillo: «Elotes, elotes, con todo, con todo». Y la gente salía, siempre salía. Los niños corrían descalzos sobre el asfalto caliente del verano. Las señoras se asomaban desde sus puertas con dinero en la mano. Los jóvenes que se juntaban afuera a platicar pedían 2 o 3. Don Rubén era parte del paisaje del barrio, como los postes de luz, como la iglesia de la esquina, como el olor a tierra mojada que dejaba la lluvia de agosto. Todo cambió un martes a mediados de septiembre. Fue una noche normal, como tantas otras. Don Rubén había vendido bien ese día. Lleva apenas unos 12 elotes en la olla cuando llegó al callejón que cruzaba por la parte trasera del parque, un atajo que usaba desde siempre para acortar camino. Era un callejón angosto, sin alumbrado en esa época porque 3 focos llevaban meses fundidos y nadie en el municipio se había dignado a cambiarlos. Don Rubén no le tenía miedo a ese callejón. Lo había cruzado miles de veces. Esa noche, en la oscuridad del callejón, había un hombre parado. Don Rubén lo vio desde lejos, una figura quieta, de espaldas, pegada a la pared de ladrillo. No era raro ver gente en el callejón. A veces los muchachos del barrio se metían ahí a fumar o a beber, así que siguió empujando el carrito sin reducir el paso. Pero conforme se fue acercando, algo le pareció raro. El hombre estaba completamente inmóvil. No fumaba, no hablaba por teléfono, no hacía nada. Solo estaba parado, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. «¿Qué pasó, joven? ¿Quiere un elote?», le dijo don Rubén cuando pasó a su lado, como siempre hacía con cualquier persona que encontraba. El hombre no respondió.
Don Rubén no le dio más importancia y siguió caminando, pero a los pocos pasos sintió algo raro en la nuca, una sensación de que alguien lo estaba mirando. Se volteó. El hombre seguía en el mismo lugar, pero ahora tenía la cabeza girada hacia él, mirándolo. En la oscuridad, don Rubén no pudo distinguir bien su cara, solo que era un hombre alto, delgado, con ropa oscura, y que no hacía ningún movimiento. Don Rubén apuró el paso y salió del callejón. Esa noche no le contó nada a doña Celia. ¿Qué le iba a decir? ¿Que un hombre lo había mirado en la oscuridad? No era nada. A veces la gente se pone rara. A veces uno le da demasiadas vueltas a las cosas. Pero al día siguiente, en el mismo callejón, a la misma hora, el hombre volvió a estar ahí. La misma figura, cada noche. La segunda vez que don Rubén vio al hombre en el callejón, sintió un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Era miércoles, y el calor del día aún no se había ido del todo cuando cruzó el atajo. El hombre estaba en la misma posición exacta, de espaldas, pegado a la misma pared, con los brazos caídos. Esta vez don Rubén no dijo nada. Pasó rápido, sin voltear, empujando el carrito con más fuerza de lo necesario. Las ruedas chirrieron sobre el asfalto irregular. Cuando llegó al otro extremo del callejón, se detuvo y miró hacia atrás. El hombre seguía ahí, parado, mirándolo. Don Rubén llegó a casa 20 minutos antes de lo usual esa noche. Le dijo a doña Celia que se le habían acabado los elotes pronto. Ella no le preguntó más. El jueves no usó el callejón. Dio una vuelta larga, por Constituyentes, que le añadió casi 15 minutos al recorrido y le costó esfuerzo extra cuesta arriba. Pero llegó a su esquina de siempre, vendió los últimos elotes a doña Lupita y a sus vecinos y volvió a casa sin haber visto nada raro. El viernes pensó que había sido una tontería. 2 noches, 2 veces el mismo hombre parado en el callejón. Probablemente era alguien esperando a alguien. Probablemente era algún vecino que salía a tomar el fresco. La colonia Independencia no era el lugar más tranquilo del mundo, pero tampoco era para tanto. Don Rubén decidió que el lunes volvería a usar el callejón. El lunes no llegó a usar el callejón porque el sábado, cuando todavía faltaba media hora para llegar a él, vio al hombre. Esta vez estaba parado en la acera, frente a la panadería de los Garmendia, que cerraba a las 9. Don Rubén lo reconoció de inmediato. La misma altura, la misma ropa oscura, la misma postura rígida con los brazos pegados al cuerpo. Pero lo que lo heló fue otra cosa. El hombre ya no estaba de espaldas, estaba de frente, y aunque estaban a unos 30 metros de distancia, y la luz del poste quedaba detrás del hombre, dejándole la cara en sombra, don Rubén tuvo la certeza absoluta de que lo estaba mirando directamente. No se movió, no hizo ningún gesto, solo estaba ahí, parado, mirando. Don Rubén cruzó al otro lado de la calle y cambió su ruta. Esa noche vendió mal. Tenía las manos frías y el estómago apretado. Cuando llegó a casa, doña Celia le preguntó si se sentía bien. «Estoy bien», dijo él, «solo cansado». Pero no estaba bien, y en las noches siguientes, las cosas empeorarían de manera que don Rubén no habría podido imaginar ni en el peor de sus sueños. Lo que vio en la olla. Fue su hija Margarita quien notó que algo pasaba. Margarita tenía 34 años, vivía a 3 cuadras de sus padres con su esposo y sus 2 hijos, y pasaba a visitar a don Rubén casi todos los días. A mediados de septiembre empezó a notar que su padre había cambiado. «Estaba distraído», dijo ella. Siempre se le iba la mirada. Le hablabas y tardaba en responder, como si estuviera en otro lado. Y lo peor era que ya no quería salir a vender. Él, que toda su vida había salido sin falta. Me decía que estaba cansado, que le dolían las piernas, que el carrito necesitaba que le revisaran las ruedas. Pretextos. Nunca antes había tenido pretextos. Una tarde, Margarita llegó a casa de sus padres y encontró a don Rubén sentado en la cocina, mirando la olla de los elotes. La olla estaba vacía, limpia,
sobre la estufa apagada. Su padre la miraba fijamente, con las manos apoyadas sobre la mesa y la espalda encorvada. «Apá, ¿qué tiene la olla?». Don Rubén tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, no volteó a verla. «Nada», dijo. «Solo estaba pensando». «¿En qué?». Silencio largo. Luego, «¿Tú crees que la gente puede seguirte sin que te des cuenta?». Margarita sintió un escalofrío. «¿Quién te está siguiendo, apá?». Don Rubén se limpió las manos en el pantalón, se levantó y fue a servirse un vaso de agua. «Nadie», dijo. «Déjalo». Era una pregunta nomás. Pero esa misma noche, cuando don Rubén creyó que todos dormían, Margarita, que se había quedado a cenar y se había acostado en el cuarto de visitas, lo escuchó levantarse a las 2 de la mañana. Lo escuchó caminar hacia la cocina, y luego, en el silencio de la casa, lo escuchó hablar, muy quedito, casi susurrando, como si le estuviera hablando a alguien que estaba muy cerca. Margarita se levantó en silencio y se asomó al pasillo. Don Rubén estaba parado frente a la ventana de la cocina, mirando hacia afuera. Hablaba tan bajo que ella no podía distinguir las palabras. Sus manos estaban apoyadas en el marco de la ventana y su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia adelante, exactamente igual que el hombre en el callejón. «Apá», lo llamó Margarita. Don Rubén se sobresaltó como si lo hubieran pinchado. Se volteó. Tenía los ojos muy abiertos y la cara desencajada. «¿Qué hacías?», preguntó ella. «Nada», dijo él. «No podía dormir. Me vine a tomar agua». Pero no tenía ningún vaso en la mano. La historia que le contó al cura. El padre Agustín Reyes llevaba 12 años como párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol, en la colonia Independencia. Era un hombre de 60 años, delgado, de pocas palabras y mucha paciencia, que conocía a casi todas las familias del barrio. Don Rubén había sido feligrés de su parroquia desde siempre, aunque no era de los que iban a misa cada domingo. Aparecía en Semana Santa, en Navidad, en los funerales y de vez en cuando en alguna misa de 15 años o primera comunión. Por eso el padre Agustín se sorprendió cuando, un martes por la mañana de finales de septiembre, don Rubén entró a la sacristía y le pidió hablar en privado. Lo que le contó duró casi una hora. El padre Agustín guardó silencio durante toda la conversación. Cuando don Rubén terminó, el sacerdote se quedó un momento mirando el crucifijo que colgaba sobre su escritorio. Luego preguntó: «¿Y esta persona, este hombre que ves, ha intentado acercarse a ti? ¿Ha intentado hablarte?». «No», dijo don Rubén, «solo me mira, pero está en todas partes. Anoche lo vi en la esquina de mi calle. Esta mañana lo vi frente a la tienda de la señora Lupita. Ya no puedo salir sin verlo. Y lo peor», hizo una pausa larga, «lo peor es que creo que ya lo he visto antes». «¿Cuándo?». «Hace como 3 años, aquella noche que me atracaron. ¿Se acuerda que le conté? 2 muchachos me quitaron el carrito y la caja en el callejón de atrás del parque. Me tiraron al suelo. Cuando me levanté y los 2 ya se habían ido, había un hombre parado al fondo del callejón. Parado, mirándome. Yo pensé que era algún vecino que había visto lo que pasó, pero nunca se acercó. Se quedó ahí parado un momento y luego se fue». «¿Y crees que es el mismo hombre?». Don Rubén tardó en responder. «No sé si es el mismo hombre», dijo finalmente. «Lo que sé es que tiene la misma manera de pararse, la misma manera de mirar, y que me da el mismo miedo». El padre Agustín le dijo que rezara, que fuera a misa, que si el hombre volvía a acercarse llamara a la policía, que probablemente era alguna persona con problemas de salud mental, de esos que deambulan por el barrio sin hacerle daño a nadie. Don Rubén asintió, tomó el escapulario que el padre le dio, se lo colgó al cuello y salió a la calle. Esa noche salió a vender elotes por primera vez en una semana. No llegó a la esquina de doña Lupita. Lo que pasó esa noche. Esto es lo que doña Lupita, la de la tiendita en naranjos con ciruelos, les contó a los vecinos en los días que siguieron. Esa noche esperó a don Rubén hasta las 10:30, como siempre. Nunca llegó.
Al día siguiente le preguntó a doña Celia si todo estaba bien. Doña Celia le dijo que Rubén había salido a las 6 con el carrito, como siempre, pero que no había vuelto a casa. Esto es lo que el muchacho de 16 años que se llama Cristóbal, y que esa noche andaba por la colonia con unos amigos, le contó a su mamá, quien se lo contó a Margarita. Que cerca de las 8 de la noche, en la calle Nogalar, vio al elotero parado junto a su carrito, hablando con alguien. O al menos eso parecía. El elotero estaba de frente a la pared de una casa y hablaba en voz baja hacia la pared. No había nadie frente a él. Cristóbal y sus amigos se rieron un poco y siguieron caminando. No pensaron más en eso. Esto es lo que la señora Carmen Dávila, que vive en la calle Nogalar número 312, vio desde su ventana esa misma noche. Un hombre empujando un carrito de elotes, caminando muy despacio, como si le pesaran los pies. Y detrás de él, a unos 10 metros de distancia, otra figura. Alta, delgada, con ropa oscura, caminando al mismo paso que el elotero, sin apurarse ni quedarse atrás. La señora Carmen pensó que era un cliente que iba a comprarle un elote. No le dio más importancia. El carrito de don Rubén fue encontrado a las 11 de la noche por un vecino que salió a pasear a su perro. Estaba tirado en el callejón de atrás del Parque Venustiano Carranza, volcado sobre un costado. Los elotes estaban regados por el suelo. La olla había rodado hasta la pared. El escapulario que le había dado el padre Agustín estaba en el suelo, a 1 metro del carrito. De don Rubén Salinas Garza no había rastro. La policía buscó durante 3 días. Revisaron el parque, los terrenos baldíos cercanos, los tubos de desagüe que corrían bajo el callejón. Interrogaron a vecinos. Revisaron cámaras de las tiendas cercanas. En una cámara, la de una ferretería en la calle Nogalar, se veía al elotero pasar a las 8:14 de la noche, empujando su carrito. Detrás de él, a 10 metros, se veía una figura oscura caminando. La cámara no tenía suficiente resolución para distinguir la cara de la figura. Nadie reconoció a esa persona. Nadie en el barrio dijo haber visto a alguien así antes. Nadie, excepto los que habían comprado elotes con don Rubén esas últimas semanas y que sí, cuando les mostraron el fotograma de la cámara, dijeron que sí, que les parecía conocida esa silueta, que les parecía haberla visto parada en esquinas, en callejones, frente a tiendas cerradas, siempre de noche, siempre quieta, siempre mirando. Lo que dijo Margarita. Margarita Salinas habló con quien quiso escucharla durante meses, después de la desaparición de su padre. La policía la escuchó una vez y no volvió a llamarla. Los periodistas de un canal local le hicieron una entrevista que salió cortada a 2 minutos en el noticiero de las 10. Sus vecinas la escuchaban con las manos en la boca y los ojos muy abiertos, y luego cambiaban el tema. Pero había una cosa que Margarita decía siempre, en cada conversación, con una insistencia que algunos interpretaban como locura y otros como desesperación. Mi papá me lo dijo la última vez que lo vi. Me dijo: «Mija, ese hombre no tiene sombra». Me lo dijo así, bien quieto, como quien dice una cosa normal. Yo le pregunté de qué hombre hablaba, y él me dijo: «Del que me sigue. Lo vi de día, cuando ya había sol, y no tenía sombra». Yo le dije que se estaba confundiendo, que quizás no lo había visto bien, que con el sol de mediodía a veces las sombras quedan debajo de uno y casi no se ven. Él me miró y me dijo: «No, Marga, este no tiene». Lo miré fijo, no tiene. Margarita hacía una pausa aquí, miraba sus manos, luego decía: «Eso fue 3 días antes de que desapareciera, y yo no le creí. Le dije que fuera al médico, que a lo mejor tenía algo de presión o de azúcar que le estaba afectando la cabeza. Y él se quedó callado, y al día siguiente salió a vender como si nada». Y luego venía lo que Margarita nunca dejaba de decir, lo que la gente recordaba más que cualquier otra cosa cuando contaba la historia de don Rubén Salinas. La noche que desapareció mi papá, yo estaba en mi casa con mis hijos. Eran como las 9. El más chico no podía dormir y lo estaba acostando. Y de repente él, mi hijo de 4 años,
Señaló hacia la ventana y me dijo: «Mamá, ¿quién es ese señor?». Yo volteé. En la ventana, desde afuera, había una figura parada, alta, oscura. No distinguí la cara porque la luz de la calle quedaba detrás, pero estaba ahí, parado, mirando hacia adentro. Yo agarré a mi hijo y me fui al cuarto de junto a llamar a mi esposo. Cuando mi esposo salió a ver, ya no había nadie. Pausa. Esa misma noche desapareció mi papá. Lo que sabe el barrio. En la colonia Independencia hay cosas que la gente sabe pero no dice en voz alta. Que ciertos callejones no se cruzan de noche. Que hay esquinas donde los perros no se detienen. Que cuando el viento viene del cerro del Topo Chico, trae a veces un olor que no es de esta tierra. Y hay una cosa más que la gente sabe, que los más viejos del barrio saben desde antes de que naciera don Rubén, desde antes de que existiera la colonia Independencia como tal, desde cuando esos terrenos eran milpa y monte, que hay algo en ese callejón de atrás del Parque Venustiano Carranza. Los viejos no saben cómo llamarle. Algunos dicen que es un seguidor, otros dicen que es un hambre, otros simplemente dicen que es eso. Lo que dicen que hace es esto: escoge a alguien que camina solo de noche, regularmente, por el mismo camino, y empieza a seguirlo. No de inmediato, primero solo aparece, para que el elegido lo vea y lo note. Luego se va acercando, noche a noche, y cuando ya está lo suficientemente cerca, cuando el elegido ya sabe que está ahí, pero ya no puede hacer nada al respecto, se lo lleva. ¿A dónde?, le preguntó alguien a uno de los viejos del barrio. El viejo se encogió de hombros. «¿A dónde van los que se pierden?», dijo. «A donde nadie puede ir a buscarlos». Nadie sabe si esto es verdad. Nadie sabe si la historia de don Rubén tiene alguna explicación racional. Quizás fue víctima de un crimen. Quizás alguien lo vio solo con su carrito y su caja de dinero y decidió quitárselo todo, esta vez para siempre. Quizás el hombre en el callejón era exactamente eso, un hombre, un desconocido con malas intenciones. Quizás. Pero los que vivían cerca del callejón de atrás del parque, en las semanas siguientes a la desaparición, dijeron que de noche escuchaban algo. No siempre, solo a veces, cuando el barrio estaba muy callado y el viento no hacía ruido. Un sonido suave, metálico, como ruedas chirriando sobre asfalto, como las ruedas de un carrito de elotes, y un pregón muy quedito, como de lejos. «Elotes, elotes». Margarita Salinas vendió la casa de sus padres 18 meses después de la desaparición de don Rubén. Doña Celia se fue a vivir con ella. El carrito de don Rubén lo guardó en la bodega durante un tiempo, sin saber bien por qué. Luego, una tarde, lo sacó, lo limpió y lo donó a un vecino que andaba buscando un carrito para vender fruta. El vecino lo usó una sola semana. La segunda semana lo devolvió, sin dar ninguna explicación. Solo dijo que ya no quería trabajar en ese barrio y que de noche, cuando cerraba los ojos, veía a un hombre parado en la oscuridad, mirándolo. Esta historia está basada en testimonios recogidos en la colonia Independencia, Monterrey, Nuevo León, entre 2019 y 2021. Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. La desaparición de Rubén Salinas Garza sigue sin resolverse. Continuamos. Hay emprendedores que empiezan con una app, con un local rentado o con el respaldo de sus padres. Sebastián Ortega Vidal empezó con una termo de 12 litros, un carrito plegable de segunda mano, 3 kilos de café de Veracruz y 180 pesos que le había sobrado del pago de su cuarto en la colonia Doctores. Tenía 22 años, acababa de dejar la carrera de administración en la UAM después de 2 años y medio de intentarlo, y tenía una convicción que sus amigos consideraban ingenua y que él defendía con la seriedad de alguien que ha pensado mucho en algo, que la gente en la Ciudad de México siempre quiere café, a cualquier hora, en cualquier esquina, y que si alguien se lo daba bueno, caliente y barato, ese alguien podía vivir de eso. Lo que Sebastián no había contemplado
Lo que ningún curso de emprendimiento le habría enseñado aunque hubiera terminado la carrera, era lo que le esperaba en las madrugadas de la Roma Norte. Esta es su historia. Él mismo la contó, meses después, en un video que publicó en sus redes sociales y que fue visto más de 400,000 veces antes de que lo borrara sin dar ninguna explicación. Lo que sigue es la reconstrucción de esos hechos, basada en ese video, en conversaciones con personas cercanas a él y en el testimonio de al menos 3 testigos que estuvieron presentes en distintos momentos de los eventos que se describen aquí. El negocio, el barrio y las primeras semanas. Sebastián llegó a la Ciudad de México a los 19 años, desde Oaxaca, específicamente de una ciudad pequeña en los valles centrales, donde su familia tenía un terreno y muchas deudas. No era el primero en irse. Su hermana mayor llevaba 5 años trabajando en un call center en Iztapalapa, y su primo había abierto una taquería en Tlalpan, que según los últimos reportes le estaba yendo bastante bien. Sebastián llegó con la idea de estudiar. Eso duró 2 años y medio, como ya se dijo. La idea del café ambulante no fue de golpe. Primero intentó vender tamales un sábado con su compañera de cuarto, que tenía una receta de su abuela y cierta ambición. Los tamales se vendieron bien, pero la compañera se desanimó después de la segunda semana. Luego intentó vender aguas frescas afuera de la Facultad de Medicina de la UNAM, pero le dijeron que necesitaba un permiso que tardaba meses en tramitarse. El café fue el tercer intento, y el que se quedó. La lógica era simple: café de olla de buena calidad, servido caliente en vasos desechables con tapa, a 20 pesos el chico y 25 el grande. Sin azúcar extra, sin saborizantes, sin los adornos de las cafeterías de franquicia. Solo café. El primer día vendió 9 vasos en 3 horas, parado afuera de una estación del metro en Insurgentes. El segundo día vendió 16. La tercera semana ya llevaba su propia termo de 12 litros y un letrero hecho a mano en cartulina que decía: Café de Veracruz, caliente, rico, 20 pesos. En 2 meses había encontrado su ruta. Salía de su cuarto en la colonia Doctores a las 6 de la mañana. Tomaba el metro hasta la estación Insurgentes y empezaba a vender. A las 9, cuando el flujo de la mañana bajaba, recargaba la termo en una fondita cercana que le cobraba una cuota fija a cambio de usar su cocina, y se movía hacia la zona rosa. A las 2 de la tarde paraba, contaba lo del día y volvía a su cuarto. Las mañanas le iban bien. Pero fue su amigo Tomás, que vivía en el mismo edificio y vendía calcetines en el tianguis del Chopo los domingos, quien le dijo una tarde que el dinero real, en la Ciudad de México, estaba de noche. Los bares, los antros, la gente que sale y llega borracha y quiere algo caliente antes de meterse al metro o de pedirse un taxi. La Condesa, la Roma. Ahí te llueve el billete, hermano. Los fines de semana sobre todo. Sebastián tardó una semana en decidirse. Tenía miedo de la noche, no lo negaba. Pero tenía más miedo de seguir pagando su cuarto con los mismos ingresos de siempre. El primer viernes de febrero de 2022 salió a las 10 de la noche hacia la Roma Norte con la termo cargada, el carrito y su letrero. Las primeras 2 noches fueron exactamente como Tomás había prometido. La gente salía de los bares, olía el café, se acercaba. Vendió más en 4 horas de noche que en 6 horas de mañana. Llegó a su cuarto a las 3 de la madrugada con los bolsillos llenos y una sonrisa que no se le quitó ni dormido. La tercera noche fue diferente. La mujer de la esquina de Orizaba. Era sábado. Sebastián llegó a la Roma Norte alrededor de las 10:30 de la noche. Se instaló en su lugar favorito, la acera frente a un bar de nombre El Grifo, en la calle Orizaba, que los fines de semana tenía fila desde las 9. Puso el carrito, acomodó la termo, sacó los vasos y la tapa y esperó. El flujo de gente era bueno. Para la medianoche había vendido casi 30 vasos. Estaba calculando si le alcanzaría la termo para otra hora o si tendría que ir a recargar cuando notó a la mujer. Estaba parado en la esquina opuesta de la calle, frente a una floristería que llevaba horas cerrada. No estaba esperando a nadie, eso era evidente. No miraba el teléfono, no miraba hacia los lados, no hacía ningún gesto de quien aguarda. Solo estaba parada, con los brazos cruzados sobre el pecho,
mirando directamente hacia donde estaba él. Sebastián calculó que tendría unos 40 y tantos años, aunque era difícil saberlo bien desde esa distancia y con esa luz. Llevaba ropa oscura, el pelo suelto y largo. No era la imagen de alguien que acababa de salir de un bar, ni de alguien que esperaba entrar a uno. ¿Quiere un café?, le gritó Sebastián, porque eso hacía con cualquier persona que se quedaba parada cerca, ofrecerles. La mujer no respondió. No movió la cabeza ni hizo ningún gesto, solo siguió mirándolo. Sebastián encogió los hombros y siguió despachando. La Ciudad de México está llena de personas raras a cualquier hora, eso lo había aprendido rápido. Cuando volvió a mirar hacia la esquina, unos 10 minutos después, la mujer ya no estaba. No le dio más importancia. Terminó de vender esa noche, llegó a su cuarto a las 3:15, contó su dinero, 780 pesos de ganancia en una sola noche. Se durmió pensando en comprarse una segunda termo. El sábado siguiente la mujer volvió a estar en la misma esquina. Esta vez Sebastián la notó desde más temprano. Llegó cuando él llevaba apenas 20 minutos en su puesto. La misma ropa oscura, o muy parecida. El mismo pelo suelto, los brazos cruzados, la misma mirada fija hacia donde estaba él. Sebastián sintió algo raro en el estómago, una incomodidad que no supo nombrar bien, pero lo atribuyó al cansancio y a los 2 tacos de canasta que había cenado rápido antes de salir. Siguió vendiendo. Esa noche, alrededor de la 1 de la mañana, cuando el bar empezaba a vaciarse y Sebastián pensaba en irse, se dio cuenta de que la mujer se había movido. Ya no estaba en la esquina de enfrente. Estaba parada a unos 10 metros de su carrito, en la misma acera que él, mirándolo. No se había acercado caminando. Sebastián estaba seguro de eso. Llevaba rato mirando hacia ese lado y en ningún momento la había visto caminar. Simplemente estaba en la esquina y luego estaba a 10 metros. «Buenas noches», le dijo Sebastián, porque no sabía qué más decir. «¿Le sirvo un café?». La mujer lo miró. Sebastián contó después que sus ojos eran oscuros, casi negros, y que no parpadeaban con la frecuencia normal. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta y empezó a caminar calle abajo. Sebastián recogió su carrito y se fue en dirección contraria. Esa noche no durmió bien. Lo que le dijo el dueño del bar. El señor Aurelio Meneses llevaba 15 años con el Grifo. Era un hombre de unos 50 años, de bigote grueso y pocas palabras, que a veces salía a fumarse un cigarro en la puerta cuando el ruido adentro se ponía demasiado intenso. En esas salidas había cruzado algunas palabras con Sebastián, que si el café estaba bueno, que si el frío estaba bravo, que si la noche había estado movida. El siguiente fin de semana, el primer sábado de marzo, Sebastián llegó temprano y encontró al señor Aurelio en la puerta antes de que el bar abriera. Le preguntó, tratando de que sonara casual, si había visto a la mujer que solía pararse en la esquina de enfrente. El señor Aurelio apagó su cigarro a medias y lo miró de una manera que Sebastián describió como rara, como si hubiera dicho algo que no debía decir. «¿Cuál mujer?», preguntó. «Una que se para en esa esquina», dijo Sebastián, señalando. «De pelo largo, ropa oscura. Se queda parada mirando hacia acá». El señor Aurelio estuvo en silencio un momento. Encendió otro cigarro, aunque apenas había apagado el anterior. «¿Cuántas veces la has visto?», preguntó. «2 sábados seguidos. Esta semana la vi 2 veces, el viernes también». «¿Y ya se acercó a ti?». «Una vez estuvo como a 10 metros, pero no habló». El señor Aurelio soltó el humo despacio. «Mira», dijo al final, «yo no soy de los que anda contando cosas, pero te digo lo que sé porque me cae bien y porque llevas aquí un rato y no me has dado problemas. Esa mujer, o lo que sea que ves ahí, no es la primera vez que alguien la reporta en esa esquina. Hace como 4 años, un muchacho que vendía churros los fines de semana me vino a preguntar lo mismo que tú.
Le dije que no sabía nada. Siguió viniendo 2 semanas más. Luego dejó de venir. ¿Se fue a otra esquina? No sé. Nunca lo volví a ver. Le pregunté a su mamá, que una vez vino a buscarlo aquí porque ella sabía que él paraba enfrente. Ella me dijo que su hijo estaba en casa, pero que no salía, que no hablaba, que se quedaba sentado mirando la pared. Sebastián sintió frío. No era la temperatura de la noche. ¿Qué le pasó? No sé, dijo el señor Aurelio. No volví a saber de él. Lo que sí te digo es que si la ves de nuevo, no le hables. Y si se acerca más, recoge y vete. No me preguntes por qué, solo hazlo. Sebastián quiso preguntarle más. El señor Aurelio ya había entrado al bar. La noche del primer domingo de marzo. Sebastián le contó lo que le había dicho el señor Aurelio a su amigo Tomás esa misma noche cuando llegó al cuarto. Tomás lo escuchó con la ceja levantada y la expresión de quien no sabe si creer o reírse. «Güey, es la Ciudad de México», dijo Tomás. «Aquí hay gente rara en cada esquina. No le des vueltas». «El señor Aurelio no es de los que cuentan cosas», dijo Sebastián. «Lo conozco ya. Él no me diría eso si no tuviera una razón». «¿Y qué vas a hacer? ¿Dejar de ir los fines de semana?» Sebastián no respondió. No quería dejar de ir. Necesitaba el dinero. Pero tampoco podía ignorar lo que sentía cada vez que pensaba en esa mujer en la esquina. El domingo siguiente fue de todos modos. Llegó más tarde del usual, cerca de las 11, dándose el argumento de que a esa hora había más gente saliendo de los bares y el flujo sería mejor. Era una excusa para llegar cuando la noche ya estuviera avanzada y hubiera más testigos en la calle. Eso también lo supo después, cuando tuvo distancia para analizarlo. La mujer no estaba en la esquina de enfrente. Sebastián instaló su carrito con la espalda tensa, mirando hacia los lados más del usual. La calle Orizaba estaba animada a esa hora, gente entrando y saliendo del bar, parejas caminando, un trío de músicos callejeros tocando a media cuadra. Todo normal, todo humano. A las 12:30, cuando vendía bien y empezaba a relajarse, escuchó su propio nombre. Venía de detrás de él. No fue un grito ni una voz fuerte. Fue un susurro, claro y cercano, como si alguien se lo dijera al oído desde muy cerca. «Sebastián». Se dio la vuelta. No había nadie detrás de él. El espacio más cercano a sus espaldas era la pared de la floristería cerrada, a unos 2 metros. No había ninguna persona entre él y esa pared. Sebastián se quedó mirando el espacio vacío durante varios segundos. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia la derecha. La mujer estaba a 4 metros de él. Esta vez no estaba de pie de la manera en que se para una persona normal. No tenía el peso repartido en las 2 piernas. No tenía los brazos en ninguna postura natural. Estaba completamente rígida, como una figura de cera, con la cabeza apenas ladeada hacia él. Y sus ojos, en la luz amarilla del poste que quedaba a media calle, no reflejaban la luz de la manera en que deberían hacerlo los ojos de una persona. No brillaban. Los ojos humanos, cuando les da la luz directa, brillan un poco. Los de esta mujer no. Sebastián cerró la termo, dobló el carrito, recogió los vasos que quedaban y se fue. No corrió. Caminó deprisa, sin mirar atrás, hasta llegar a la avenida Álvaro Obregón, donde había taxis y camiones y gente, mucha gente. Tomó el primer taxi que pasó. Llegó a su cuarto a la 1:45. Esa noche sí corrió, en sueños, durante horas. La semana sin salir. Sebastián no salió a trabajar los siguientes 5 días. Le dijo a Tomás que estaba enfermo. Le dijo a la fondita que le prestaba la cocina que tenía una emergencia familiar. Se quedó en su cuarto, en la colonia Doctores, saliendo solo para comprar comida en la tiendita de abajo y volviendo de inmediato. Durante esa semana pasaron 3 cosas que él contó con detalle en su video. La primera, el martes por la noche, alrededor de las 2 de la mañana, se despertó con la sensación de que alguien estaba en su cuarto. El cuarto era pequeño, lo suficiente para una cama, un escritorio
y un ropero angosto. Vivía solo. La puerta tenía llave y la ventana daba a un patio interior 4 pisos abajo. No había manera de que alguien entrara. Sin embargo, en la oscuridad del cuarto, Sebastián tuvo la certeza, no la sospecha, sino la certeza, de que había alguien parado junto a su cama. Del lado izquierdo, entre la cama y el ropero, en el espacio más estrecho del cuarto. Alguien que no hacía ningún ruido, pero que estaba ahí, inmóvil, en la oscuridad. Sebastián no prendió la luz. No se movió. Se quedó completamente quieto, respirando lo más superficialmente que podía, con los ojos abiertos en la oscuridad, durante lo que calculó que fueron entre 20 y 30 minutos. Luego, sin que hubiera ningún ruido ni ningún movimiento perceptible, la sensación se fue. Como cuando se va el frío cuando apagas el aire acondicionado. No hay un momento exacto, pero de repente ya no está. La segunda cosa. El miércoles por la tarde, Sebastián fue al tianguis del barrio a comprar fruta. En el tianguis se encontró con una señora de unos 60 años que vendía hierbas y remedios en un puesto cercano a la entrada. No la conocía, nunca la había visto. La señora lo miró cuando pasó junto a su puesto y sin que él dijera nada, sin ningún contexto, le dijo: «Joven, tráigase acá». Sebastián se detuvo, más por sorpresa que por otra cosa. «Tráigase acá», repitió la señora, haciéndole una seña con la mano. «Está cargando algo que no es suyo». «¿Cómo?», dijo Sebastián. «Algo se le pegó», dijo la señora con la misma calma con que hablaría del clima. «No sé qué ni de dónde, pero lo trae encima. Se le nota en la cara. ¿Ha dormido bien esta semana?». «No», admitió Sebastián. «¿Siente que hay alguien cerca cuando está solo?». Sebastián se quedó sin palabras. La señora sintió como si él hubiera respondido. «Sí», dijo ella. «Venga, le doy algo». Le vendió un ramo de ruda, un poco de copal en una bolsita de plástico y una estampa de San Miguel Arcángel. Le dijo que quemara el copal en su cuarto esa noche, que pusiera la ruda en la ventana y que durmiera con la estampa bajo la almohada. Sebastián le pagó los 50 pesos que ella pedía sin regatear y se fue a su cuarto. Esa noche durmió de corrido por primera vez en una semana. La tercera cosa fue la más difícil de contar, según él mismo dijo en el video. Fue el jueves. Salió a caminar un poco porque llevaba días encerrado y el cuarto se le estaba haciendo pequeño. Caminó sin rumbo por la colonia Doctores, por calles que conocía de memoria. Y en una de esas calles, a plena luz del día, a las 4 de la tarde, vio a la mujer. Estaba del otro lado de la calle, entre 2 puestos de un tianguis de ropa. No compraba nada, no miraba la ropa, lo miraba a él. Sebastián cruzó al otro lado. Cuando llegó al lugar donde ella había estado, no había nadie. Los vendedores del tianguis, a quienes les preguntó si habían visto a una mujer de pelo largo con ropa oscura, lo miraron como si hablara otro idioma. «Aquí nomás hemos estado nosotros», dijo uno. «No ha pasado ninguna mujer así». La noche que volvió a salir. Sebastián volvió a salir a trabajar el segundo sábado de marzo, no porque hubiera dejado de tener miedo, sino porque tenía que pagar el cuarto, y porque había llegado a una conclusión que explicó con sus palabras exactas en el video. Si esto, lo que sea, me iba a pasar algo, ya me lo habría pasado. Ya estuvo cerca varias veces. Si solo se queda mirando, pues, que mire. No me voy a quedar sin comer por una mirona. Sus amigos, a quienes finalmente les contó algo de lo que había pasado, divididos en partes iguales entre los que lo creyeron y los que no, le dijeron que llevara compañía. Su amiga Valeria, que estudiaba comunicación y tenía la teoría de que todo era una persona con un problema psiquiátrico, dijo que ella iba con él esa noche. Salieron juntos a las 10:30. Valeria llevaba su teléfono con la cámara lista y una actitud de periodista que investiga una historia interesante. Sebastián llevaba la termo, el carrito y la estampa de San Miguel en el bolsillo delantero de su chamarra.
Las primeras 2 horas transcurrieron sin incidentes. Vendieron bien. Valeria grabó un poco para sus redes, tomó fotos del carrito y del letrero. A la 1 de la mañana, Sebastián estaba casi convencido de que esa noche sería normal. Luego Valeria dijo: «Oye, ¿esa de allá es la que me contaste?». Sebastián siguió su mirada. La mujer estaba en la esquina de enfrente, la misma postura, los mismos brazos cruzados, la misma mirada fija. «Sí», dijo Sebastián, en voz baja. «Voy a ir a hablarle», dijo Valeria sacando el teléfono. «No», dijo Sebastián. Y lo dijo con una firmeza que Valeria contó después que la sorprendió. No como alguien asustado, sino como alguien que sabe con certeza que una cosa no debe hacerse. «No vayas». «¿Por qué no? Si es una persona, le pregunto qué hace ahí». «Si no lo es», se interrumpió. «Bueno, en ese caso tampoco pierdo nada». «No vayas», repitió Sebastián. Valeria no fue. Después diría que algo en la voz de Sebastián le quitó las ganas. Siguieron vendiendo. La mujer siguió en la esquina. Y entonces ocurrió algo que ni Sebastián ni Valeria habían anticipado. El perro. Había un perro callejero, mediano, de esos que duermen en los cajeros automáticos y se despiertan cuando alguien pasa, que llevaba horas echado a unos metros del carrito. Sebastián lo había visto antes en esa calle. Era un perro conocido del barrio al que alguien había puesto fritanga porque siempre andaba cerca de los puestos de comida. Ese perro, que era manso y perezoso y que nunca le había ladrado a nadie, de repente se levantó. No gruñó, no ladró. Se levantó, miró en dirección a la esquina donde estaba la mujer y comenzó a retroceder. Lentamente, con las patas rígidas y el rabo completamente quieto, sin apartar los ojos de la figura. Retrocedió hasta chocar con la pared de la floristería. Y entonces sí, soltó un aullido. No un ladrido, no un gruñido. Un aullido largo, agudo, del tipo que los perros emiten cuando huelen a otro perro muerto. La gente en la acera volteó. Alguien le dijo «shh» al perro. El perro no se calmó. Sebastián miró hacia la esquina. La mujer ya no estaba. Pero el perro seguía aullando hacia ese punto exacto durante varios segundos más, antes de detenerse de golpe, meneando la cola como si hubiera salido de un trance, y echarse de nuevo en el suelo como si nada hubiera pasado. Valeria tenía el teléfono levantado, pero no había grabado nada. Le temblaban las manos. «Vámonos», dijo. Esta vez Sebastián no tuvo que pensarlo. Lo que encontró cuando buscó Valeria era estudiante de comunicación. Tenía instinto de reportera y acceso a la hemeroteca de su facultad. Al día siguiente de lo que habían vivido, mientras Sebastián dormía hasta el mediodía, ella empezó a buscar. No encontró nada específico sobre la esquina de Orizaba. Lo que sí encontró, en un trabajo de documentación de leyendas urbanas capitalinas que un estudiante de antropología había publicado en 2018 como parte de su tesis de licenciatura, fue una descripción que la hizo dejar de respirar por unos segundos. La tesis documentaba lo que algunos habitantes de la Roma Norte y la Condesa llamaban, en distintas versiones, la mujer que espera, la de la esquina, o simplemente la que mira. Los testimonios recopilados en la tesis venían de al menos 15 personas, entre ellas varios vendedores ambulantes, un policía de la delegación que pidió el anonimato y 2 meseros de bares de la zona. Todos escribían lo mismo. Una mujer de mediana edad, pelo largo y oscuro, ropa oscura, que se aparecía de noche en diferentes esquinas de la colonia Roma, siempre en las calles más frecuentadas, siempre mirando a alguien específico entre la multitud. Ninguno de los entrevistados en la tesis había podido fotografiarla. En los casos en que se había intentado, las fotografías salían borrosas en el punto exacto donde ella había estado, aunque todo lo demás en la imagen estuviera nítido. Valeria pensó en el momento de la noche anterior cuando había levantado el teléfono y no había grabado.
Se preguntó si era coincidencia. La tesis incluía un dato que a Valeria le pareció el más perturbador de todos. En varios de los testimonios, los testigos describían que la figura aparecía preferentemente frente a vendedores ambulantes. Siempre vendedores ambulantes. No turistas, no peatones al azar, no residentes que salían a caminar. Personas que vendían cosas en la calle, de noche. La autora de la tesis no daba ninguna explicación de por qué. Solo documentaba el patrón. Había un último detalle en uno de los testimonios que Valeria subrayó con el marcador y le leyó a Sebastián esa tarde, sentados en la cocina compartida del edificio, con el café de Sebastián servido en 2 tazas de peltre. Un hombre que había vendido tamales en la Roma Norte durante varios años contaba que la figura se le apareció durante 3 semanas seguidas, que en la tercera semana empezó a acercarse, que en la cuarta semana ya no volvió a verla, pero que desde entonces en sueños escuchaba su propio nombre dicho en un susurro, que ya habían pasado 2 años y seguía escuchándolo. ¿Cuándo fue eso?, preguntó Sebastián. La tesis es de 2018, dijo Valeria. Este testimonio dice que los hechos ocurrieron en 2015. Sebastián asintió. Tomó su café. Estuvo en silencio un momento. ¿Dice qué pasaba cuando se acercaba más?, preguntó. Valeria vaciló un momento antes de responder. Dice que la última noche que la vio, ella estaba a 1 metro de él, y que en ese momento ya no la veía como una mujer. Dice que lo que vio de cerca era distinto, que no tiene palabras para describirlo bien, solo dice una cosa. ¿Qué dice? Que olía a café. Los dos se quedaron en silencio. El café en las tazas de peltre se fue enfriando. Los últimos días en la Roma. Sebastián salió a trabajar 2 veces más a la Roma Norte después de eso. La primera vez, un viernes, no vio nada. La segunda vez, el sábado siguiente, la mujer estaba en una esquina diferente. No en la de enfrente del bar El Grifo, sino más abajo, en la intersección de Orizaba con Álvaro Obregón. Un poco más cerca, como si hubiera avanzado 1 cuadra. Esa noche Sebastián no la perdió de vista en ningún momento. Vendía y miraba, vendía y miraba. La mujer no se movió durante las 2 primeras horas. Luego, alrededor de la 1 de la mañana, sin que Sebastián le quitara los ojos de encima, sin que ella caminara ni hiciera ningún movimiento visible, estaba en una esquina diferente. Más cerca todavía. Sebastián contó los metros. Calculó que estaba a unos 25 metros de donde él estaba. Recogió el carrito y se fue. Al día siguiente, un domingo, recibió un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. El mensaje decía solamente: «Ya no vengas». No era el número del señor Aurelio, que tenía guardado. No era el de nadie que él conociera. Cuando intentó llamar al número, sonó ocupado las 3 veces que marcó. Cuando lo buscó en internet, no arrojó ningún resultado. Sebastián nunca supo quién mandó ese mensaje. Nunca volvió a la Roma Norte. Sebastián cambió su ruta. Volvió a las mañanas, al metro Insurgentes, a la zona rosa de día. Dejó de trabajar de noche. Sus ingresos bajaron, pero podía vivir con eso. Le dijo Tomás que había decidido que la noche no era para él. Tomás no insistió. Durante las siguientes semanas todo fue normal. Vendía sus cafés de mañana, llegaba a su cuarto antes del anochecer, cocinaba algo, veía videos en su teléfono y dormía. La estampa de San Miguel seguía bajo su almohada. La ruda seguía en la ventana, aunque ya estaba seca y quebradiza. El copal se había acabado. Pensó muchas veces en lo que había pasado. Le dio vueltas desde todos los ángulos posibles. La explicación racional: una mujer con algún problema de salud mental que deambulaba por la colonia. Las alucinaciones causadas por el cansancio y la falta de sueño. La sugestionabilidad, el poder de la mente para ver patrones donde no los hay. Todo eso era posible, pero había cosas que no encajaban en ninguna explicación racional. El perro, los ojos que no reflejaban la luz, el nombre susurrado cuando no había nadie,
el mensaje de texto del número que no existía y la frase de la tesis, que olía a café. Sebastián pensaba en esa frase. La pensaba sobre todo en las mañanas, cuando preparaba su termo y el olor del café de Veracruz llenaba la pequeña cocina de la fondita. Se preguntaba qué significaba, si era una coincidencia, un detalle aleatorio en el testimonio de un desconocido, o si había algo en el café, en el olor del café caliente en la calle de noche, que atraía a algo que prefería no tener nombre. No encontró respuesta. Probablemente no la hay. En mayo de 2022 publicó el video. Lo hizo de madrugada, sin pensarlo demasiado, con su teléfono apoyado en la pared del cuarto. Habló durante 20 minutos, sentado en la cama, con la voz tranquila de quien lleva meses procesando algo y finalmente decide sacarlo. Contó todo lo que aquí se ha contado. El video acumuló 420,000 reproducciones en 4 días. Los comentarios eran de todo tipo. Los que le creían, los que lo llamaban mentiroso, los que decían conocer historias similares, los que le preguntaban la dirección exacta para ir a buscar a la mujer, los que le mandaban oraciones. Al 5.º día borró el video. En el último mensaje que le mandó a Valeria antes de borrar sus redes, le explicó por qué. Desde que publiqué el video hay algo que siento de nuevo. No sé explicarlo bien. Es la misma sensación de las noches en la Roma, como que hay alguien cerca cuando no debería haberlo. Creo que llamé la atención de algo que no conviene llamar. Borro todo y a ver si se va. Valeria le respondió de inmediato, pero el mensaje nunca fue entregado. La cuenta de Sebastián ya no existía. Valeria intentó llamarle al teléfono. El número sonó 3 veces y luego una voz de operadora dijo que el número estaba fuera de servicio. Le preguntó a Tomás, que vivía en el mismo edificio. Tomás le dijo que Sebastián había pagado el cuarto hasta fin de mes, pero que llevaba 4 días sin aparecer. Que sus cosas seguían ahí, que la termo y el carrito estaban en el cuarto, guardados en la esquina. Que nadie lo había visto salir. Nadie en el edificio recordaba haberlo visto salir. Valeria publicó un hilo en Twitter contando lo que sabía. Lo borró al día siguiente. Dijo que esa misma noche, después de publicarlo, se despertó a las 2 de la mañana con la sensación de que había alguien en su cuarto. El señor Aurelio cerró el grifo en julio de 2022, después de 15 años. Sus trabajadores dijeron que de un día para otro les dijo que cerraban, sin dar ninguna explicación. Alguien que lo conocía dijo que el señor Aurelio se había ido a vivir con su hermano a Puebla. La tesis de antropología que Valeria encontró en la hemeroteca ya no está disponible en el catálogo en línea de la universidad. La autora no tiene presencia en redes. Su nombre no aparece en ningún registro académico posterior a 2018. En la esquina de Orizaba con Álvaro Obregón, en la Roma Norte, a veces los fines de semana hay un carrito de café. No siempre es el mismo vendedor. Los que trabajan en los bares cercanos dicen que los vendedores de café nunca duran mucho en esa esquina, que siempre se van sin avisar después de unas semanas, que algunos dicen que ven cosas de noche, que otros simplemente dejan de aparecer. En esa esquina, a veces, de madrugada, hay una figura parada, de pelo largo, ropa oscura, los brazos cruzados sobre el pecho, mirando. Esta historia está basada en testimonios recogidos en la colonia Roma Norte, Ciudad de México, entre 2022 y 2023. Los nombres han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. La desaparición de Sebastián Ortega Vidal no consta en ningún registro oficial. Seguimos. Una historia real de Reynosa, Tamaulipas. Esta historia me la contó el propio don Eusebio Treviño Garza, un anciano de 74 años que vendía tacos de canasta en la calle Hidalgo, en el corazón de Reynosa, Tamaulipas. La escuché de sus propios labios una tarde en que fui a comprarle unos tacos de frijol con todo, cuando él ya había decidido retirarse del oficio. Sus manos temblaban un poco, no de vejez, sino de algo más. De un miedo que, me dijo, nunca se le había ido del cuerpo desde aquella noche. Me la contó mirando hacia el pavimento,
sin levantar la vista, como si todavía temiera ver algo que nadie más podía ver. La reproduzco aquí tal como la escuché, con sus silencios y sus palabras exactas, porque una historia así no se puede adornar. Ya viene adornada de por sí con el horror. Don Eusebio llevaba 42 años vendiendo tacos en la misma esquina. 42 años sin falta, sin vacaciones, sin días de descanso que no fueran los obligados por enfermedad o duelo. Era uno de esos hombres de campo que emigraron al norte siendo jóvenes, cuando Tamaulipas todavía olía a tierra recién llovida y no a lo que huele ahora. Llegó de Méndez, un pueblito de nada perdido entre las lomas, con sus 20 años a cuestas, una maleta de cartón y el oficio que le había enseñado su madre: hacer tortillas y guisar frijoles. En Reynosa encontró a su esposa, Consuelo, que ya murió hace 8 años. Tuvieron 4 hijos, todos crecidos y con sus propias vidas. Cuando se quedó solo, don Eusebio no supo hacer otra cosa que seguir trabajando. El puesto de tacos era lo único que le quedaba que fuera suyo del todo. La canasta de mimbre, la bicicleta vieja reforzada con mecate, el mantel de hule a cuadros azules y blancos, el termo de agua de Jamaica que él mismo preparaba desde las 4 de la mañana. Eso era don Eusebio Treviño, un hombre de canasta y bicicleta, de madrugadas y aceite caliente. Su ruta la había repetido tantas veces que los adoquines de la ciudad debían tener la huella de sus llantas grabada. Salía de su casa a las 5:30 de la mañana, cargaba la bicicleta, recorría la colonia Rodríguez, luego bajaba por la Zaragoza, cruzaba el Mercado Juárez y terminaba su recorrido alrededor de las 2 o 3 de la tarde en la calle Hidalgo, donde ponía su puesto fijo hasta vaciar la canasta. Los lunes, sin embargo, era diferente. Los lunes, don Eusebio extendía su ruta hacia la zona del canal. Era un área que le gustaba porque había poca competencia, y muchos trabajadores de las maquiladoras que salían en turnos irregulares, hambrientos a horas raras. Era buen negocio. Nadie más quería ir hasta allá porque la zona era solitaria pasadas las 10 de la noche, y el canal, ese cauce sucio y oscuro que cruzaba la ciudad como una herida vieja, daba mala espina. Pero don Eusebio decía que a su edad, uno ya no le tiene miedo a los vivos ni a los muertos. Decía eso antes de aquella noche. Fue en octubre, en uno de esos lunes en que el calor de Tamaulipas ya cede un poco y el viento del norte empieza a asomarse por las noches. Don Eusebio no recordaba la fecha exacta, pero sí que había luna llena, una luna enorme y amarilla como yema de huevo que colgaba sobre los techos de lámina de la colonia. Me dijo que esa luna le había parecido hermosa cuando salió de su casa y que después la odiaría por el resto de su vida, porque esa luna lo iluminó todo demasiado bien. Era cerca de la medianoche. Don Eusebio había terminado su ruta habitual y le quedaban todavía unos 20 tacos en la canasta. No eran muchos, pero para un hombre que vive contando centavos, 20 tacos representan casi el desayuno del día siguiente. Así que decidió dar una vuelta más por la zona del canal, a ver si encontraba algún rezagado con hambre. La calle que corre paralela al canal no tiene nombre oficial, aunque los vecinos la llaman la calle del Bordo. Es un camino de tierra apisonada, sin banquetas, con postes de luz espaciados tan lejos unos de otros, que entre ellos se forman bolsas de oscuridad completa. A los lados hay terrenos baldíos, algunos cercos de alambre de púas, y de vez en cuando una casita de bloc sin pintar con la televisión encendida adentro. En el fondo, siempre presente, siempre oscuro, el olor a agua estancada y a lodo del canal. Don Eusebio pedaleaba despacio, como siempre. La canasta hacía el ruido de costumbre, ese chasquido rítmico contra el portaequipaje. El viento del norte soplaba desde el río, frío ya a esa hora, y don Eusebio se había puesto su chamarra de lona café que usaba todos los inviernos, desde hacía 15 años. Iba pensando en nada en particular, en el precio del aceite que había subido, en que uno de sus nietos cumpliría años esa semana. Fue entonces cuando la vio. Estaba parada al borde del canal,
de espaldas a él, a unos 30 metros de distancia. Don Eusebio la vio desde lejos y lo primero que pensó, me dijo, fue que era una muchacha que había salido a tomar aire. Eso pensó. Porque era una figura de mujer, alta, de pelo largo y oscuro que le llegaba a la cintura, vestida con algo blanco que flotaba un poco con el viento. Nada extraño en principio, excepto que era medianoche y no había ninguna casa cerca de donde ella estaba parada. Don Eusebio minoró la marcha sin darse cuenta. Hay algo en la naturaleza humana que nos hace detenernos ante lo que no encaja, aunque todavía no sepamos qué es lo que no encaja exactamente. Él seguía pedaleando pero más despacio, observando a la figura con la precaución de un hombre que ha vivido muchos años en una ciudad fronteriza y ha aprendido a leer las situaciones antes de meterse en ellas. La mujer no se movía. Estaba completamente inmóvil al borde del canal, mirando hacia el agua. El viento le movía el pelo y la ropa, pero ella no se movía. Ni un paso, ni un giro de cabeza, nada. Como una estatua vestida de blanco plantada en el borde de aquella zanja oscura. Don Eusebio se detuvo. Lo hizo sin pensarlo. El cuerpo tomó la decisión antes que la mente. Puso un pie en el suelo para equilibrarse y quedó quieto, mirándola desde su bicicleta. La luna estaba alta y brillaba fuerte, y a esa luz don Eusebio pudo ver con claridad que la ropa de la mujer era un vestido largo, de esos antiguos, de antes, con mangas largas y el cuello cerrado. Un vestido que nadie usa hoy en día. Blanco, pero manchado. No supo de qué. No quiso saber. «Buenas noches», le dijo, porque don Eusebio era de esos hombres que saludan aunque sea a las piedras. Lo dijo en voz normal, no gritando. Solo lo dijo. La mujer no respondió. Siguió de espaldas, inmóvil, con el pelo moviéndose en el viento. Don Eusebio me dijo que en ese momento sintió algo que no había sentido nunca en su vida. No era miedo, exactamente, o al menos no lo que él conocía como miedo. Era algo más físico, algo que empezó en la nuca y le bajó por la columna como agua helada, un escalofrío que no era de frío sino de advertencia, como cuando los animales sienten el temblor antes de que la tierra se mueva. Su cuerpo supo antes que él. «Señora, ¿se siente bien?», volvió a decir, esta vez con la voz un poco más tensa. Y entonces la mujer se dio la vuelta. Don Eusebio hizo una pausa larga cuando llegó a esta parte de la historia. Una pausa de casi un minuto, durante el cual no dijo nada, y yo tampoco me atreví a hablar. Solo se oía el ruido de la calle, los coches lejanos, un perro ladrando en algún patio. Cuando volvió a hablar, lo hizo en voz muy baja. Me dijo que el rostro de aquella mujer era como el de un cuerpo que lleva mucho tiempo en el agua. No lo dijo con esas palabras exactas, porque don Eusebio no es hombre de metáforas. Lo que me dijo fue esto. No tenía cara, joven. Tenía lo que queda cuando ya no hay cara. Los ojos eran dos huecos oscuros, profundos, sin brillo, sin vida, como agujeros que daban a ningún lado. La piel, si es que podía llamarse así, era de un color gris verdoso que la luna hacía brillar de una manera que no debería haber brillado ningún ser humano. La boca estaba abierta, muy abierta, en un gesto que no era de llanto ni de grito, sino de algo intermedio, algo para lo que no existe nombre. El pelo le caía sobre la cara por los lados, largo y pegado, como si estuviera mojado. Y olía. Don Eusebio me dijo que el olor llegó a él de inmediato, un olor a río, a tierra húmeda, a algo descompuesto y dulzón que le revolvió el estómago, un olor que no pertenecía al mundo de los vivos. La mujer lo estaba viendo. Con esos ojos que no eran ojos, lo estaba mirando directamente. Y entonces, con esa boca abierta y sin que sus labios parecieran moverse del todo, salió un sonido. Don Eusebio cerró los ojos cuando me describió el sonido. Lo cerró como si con eso pudiera borrarlo de la memoria. Me dijo que era un llanto de mujer, largo y ondulante, que no salía de la garganta sino de más adentro, de muy adentro, como si naciera en algún lugar donde ya no hay dolor,
porque ya no hay nada. Un ay que se extendía y se extendía sin que los pulmones de aquella figura parecieran agotarse nunca. ¡Ay, mis hijos! Un llanto que don Eusebio reconoció de inmediato, aunque nunca lo había escuchado antes, porque hay cosas que los mexicanos llevamos en la sangre, en el hueso, desde antes de nacer. Era la Llorona. Don Eusebio me dijo que no recuerda haber tomado la decisión de huir. Su cuerpo simplemente lo hizo. Las piernas empezaron a pedalear con una fuerza que no sabía que todavía tenía a sus 74 años. Una fuerza que no era suya, sino del miedo más primitivo. El miedo que los hombres de las cavernas debieron sentir cuando escuchaban rugir algo en la oscuridad. Pedaleó sin mirar atrás, sin pensar en la canasta, sin pensar en los tacos, sin pensar en nada excepto en alejarse lo más rápido posible de aquella orilla del canal. La bicicleta volaba. Don Eusebio dice que nunca en su vida, ni de joven, había pedaleado tan rápido. Las ruedas levantaban polvo del camino de tierra, y el viento le golpeaba la cara y los ojos se le llenaban de lágrimas, aunque no sabía si eran de velocidad o de terror, o de las dos cosas. Y el llanto lo seguía. Eso fue lo peor. El llanto no se quedaba atrás cuando él se alejaba. Lo seguía. ¡Ay, mis hijos! La voz ondulante que viajaba por encima del viento, que atravesaba la distancia como si la distancia no existiera, que parecía estar siempre a la misma lejanía de él sin importar qué tan rápido pedaleara. Don Eusebio volteó una sola vez, solo una, porque algo en él necesitaba saber si lo estaba alcanzando. La figura estaba de pie en el mismo lugar donde había estado antes. No lo perseguía, no caminaba hacia él, solo estaba ahí, de pie junto al canal, con los brazos ligeramente separados del cuerpo, mirándolo mientras él huía. Y el llanto seguía llegando hasta él con la misma intensidad, como si la voz no tuviera que viajar por el espacio como los demás sonidos, como si simplemente apareciera directamente en su cabeza. Don Eusebio no paró de pedalear hasta que llegó a la calle con luz, con casas encendidas, con gente, hasta que hubo civilización alrededor de él. Cayó de la bicicleta en la esquina de la Zaragoza con la Guerrero, literalmente cayó, y quedó sentado en la banqueta con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salirse, la respiración cortada, las manos temblando tanto que no podía sostener el manubrio. Un borracho que pasaba por ahí se detuvo a mirarlo con curiosidad. «¿Qué le pasó, abuelo?», le preguntó. Don Eusebio no supo qué contestar, solo movió la cabeza. Fue hasta el día siguiente que don Eusebio se dio cuenta de que la canasta seguía en la bicicleta. La había llevado sin querer en toda la huida, el portaequipaje con la canasta de mimbre amarrada con su mecate de costumbre. Cuando fue a revisarla para ver qué había quedado de los tacos, encontró algo que todavía hoy no puede explicar. La canasta estaba mojada. No un poco húmeda como si hubiera caído rocío, sino empapada, calada hasta el fondo, con charquitos de agua formados en las esquinas del mantel de hule. El agua tenía un color ligeramente verdoso y olía. Don Eusebio reconoció el olor de inmediato porque lo había sentido la noche anterior. Olía al canal. Ninguno de los tacos que quedaban en la canasta servía. Estaban empapados también, deshechos, la masa hinchada y el relleno convertido en papilla. Don Eusebio los tiró todos y lavó la canasta 3 veces con jabón y cloro, pero me dijo que el olor tardó días en irse, y que durante esos días no pudo comer nada porque cada vez que olía comida caliente, le llegaba de fondo ese otro olor, el del agua del canal, y se le cerraba el estómago. Su vecina, doña Petra, que es curandera y sabe de estas cosas, le dijo que eso era una señal, que la Llorona lo había tocado, que había puesto su marca en la canasta para decirle algo. Don Eusebio le preguntó qué era lo que le quería decir. Doña Petra prendió una veladora y estuvo un buen rato mirándola antes de contestar. «¿Qué te va a esperar?», dijo al final. «¿Que sabe dónde trabajas?». Don Eusebio no fue a trabajar durante 3 días. Fue la primera vez en 42 años que faltó sin estar enfermo ni de duelo. Se quedó en su casa con las cortinas cerradas, sin encender la televisión, sin hablar con nadie. Sus hijos llamaron, los vecinos tocaron, pero él no quiso ver a nadie.
Solo se sentaba en su silla de la cocina, la misma donde había desayunado con Consuelo durante 30 años, y miraba la pared. Al cuarto día salió, no porque el miedo se hubiera ido, sino porque el hambre y la necesidad son más tercos que el miedo. Retomó su ruta, pero sin la vuelta por el canal. Esa parte la eliminó para siempre, aunque significara vender 20 tacos menos cada lunes. La primera noche que salió después del incidente, cuando volvía a su casa por la calle Guerrero, escuchó el llanto. No venía del canal, venía de ningún lado en particular, o de todos los lados a la vez. Ese «ay, mis hijos», que ya conocía, que reconocería entre 1000 sonidos, que se le había grabado en algún lugar de la mente al que no quería asomarse. Duró unos 10 o 15 segundos y luego se fue, apagándose hacia el norte, hacia el río, como si se lo llevara el viento. Don Eusebio apretó el paso y no le dijo nada a nadie. Durante las semanas siguientes, el llanto volvió otras 4 veces. Siempre de noche, siempre cuando él estaba solo en la calle, siempre yendo o viniendo de su ruta. Nunca la volvió a ver, solo la escuchaba, y cada vez que la escuchaba, el olor llegaba también. Ese olor a canal, a agua estancada, a tierra mojada y a algo más que no quería nombrar. Doña Petra le hizo una limpia, le puso ramas de ruda en las puertas, le dio un escapulario bendito que él nunca se quitaba ya. Le dijo que rezara el rosario completo cada noche antes de dormir y que nunca, bajo ninguna circunstancia, volviera a trabajar después de las 11 de la noche. ¿Por qué las 11?, le preguntó don Eusebio. Porque después de las 11 ya no es tu hora, le respondió doña Petra. Ya es la de ella. Lo que encontraron en el canal. 2 semanas después de la noche del encuentro, un muchacho de la colonia que pescaba bagres en el canal encontró algo en el agua. Don Eusebio se enteró por los vecinos, luego por la policía, que fue a preguntar si alguien había visto u oído algo inusual en los últimos días. Habían encontrado el cuerpo de una mujer. No era reciente. Los forenses determinaron que llevaba varios días en el agua, quizás una semana, quizás 10 días. Era una mujer de mediana edad, no identificada, vestida con ropa oscura que el agua había desteñido. No había señales evidentes de violencia, aunque la condición del cuerpo hacía difícil determinarlo. El caso quedó abierto, como quedan tantos casos en las ciudades de la frontera, sin resolver y sin nombre. Don Eusebio no fue a declarar. No tenía nada que decir que la policía pudiera escribir en un reporte. ¿Qué iba a decirles? Que la noche en que aquella mujer estaba en el canal, él había estado ahí también. Que había visto algo que no era posible que hubiera visto. Que el olor de la canasta era el olor de esa agua donde ella estaba flotando. Se quedó callado y cargó ese silencio desde entonces. Pero me dijo algo más, algo que guardó casi para el final de su historia. Me dijo que la noche que encontraron el cuerpo, él estaba en su casa y escuchó el llanto por última vez. Fue distinto a las otras veces. No era el lamento largo y ondulante que había escuchado antes. Era algo más corto, más tranquilo, casi como un suspiro largo, como si algo hubiera terminado, como si yo hubiera encontrado lo que buscaba, me dijo don Eusebio, y no volvió a escucharlo después de esa noche. Don Eusebio Treviño dejó de vender tacos ese mismo diciembre. No fue una decisión súbita. Había estado pensándola desde hacía semanas, desde que sus rodillas empezaron a quejarse más de lo habitual y el frío del norte le calaba los huesos de una manera nueva. Pero yo creo, y él mismo lo admitió esa tarde, que la decisión tuvo que ver también con aquella noche de octubre. 42 años de madrugar, de aceite caliente, de contar monedas al final de cada jornada. 42 años de esa bicicleta, de esa canasta, de ese mantel de hule a cuadros. Era suficiente. Era más que suficiente para una vida. Le pregunté si todavía pensaba en aquella noche. Todos los días, me dijo sin vacilar. ¿Y le tiene miedo todavía? Fue la pregunta que más tardó en contestar. Me miró por primera vez desde que había empezado a contarme la historia.
Sus ojos eran oscuros y claros a la vez, de esa manera que tienen los ojos de los viejos que han visto mucho. No le tengo miedo a ella, dijo al final. Le tengo lástima. Imagínese, joven, llevar tantísimo tiempo buscando a sus hijos, llevar siglos con ese dolor. Eso sí da miedo. No ella, el dolor de ella. Dobló el mantel de su puesto, metió los últimos tacos en una bolsa que me dio gratis y se subió a su bicicleta. Lo vi alejarse por la calle Hidalgo, menudo y lento, con la canasta vacía golpeando el portaequipaje, hasta que se perdió en la esquina. No lo he vuelto a ver. Las ciudades de la frontera tienen sus propios fantasmas. No son los mismos fantasmas de los pueblos del interior, de las haciendas coloniales, de los caminos empedrados. Son fantasmas de asfalto y canal, de lámina y alambre de púas, de gente que cruzó hacia algún lado y no llegó, de agua que guarda lo que el río no quiso llevarse. La Llorona es anterior a todo eso. Es anterior a las ciudades y a las fronteras, anterior al español y al náhuatl. Es el llanto que existe desde que existen las madres y los hijos perdidos, desde que el mundo supo lo que es perder a quien más se quiere. En Tamaulipas la llaman también la Matlacigua, la mujer del agua, la que arrastra a los borrachos y a los solitarios que van demasiado cerca del río de noche. Don Eusebio Treviño no era borracho ni descuidado. Era un viejo trabajador que andaba por donde andaba porque tenía que ganarse la vida. Y aún así, la encontró. Quizás no escoge a sus víctimas por sus vicios ni sus descuidos. Quizás solo escoge a los que están solos en la oscuridad, cerca del agua, en esas horas que doña Petra llama la hora de ella. Si alguna vez usted anda por las calles de Reynosa después de las 11 de la noche, cerca del canal, y escucha un llanto de mujer que viene de ningún lado y de todos a la vez, no voltee, no le conteste, no se detenga, solo siga caminando, rápido, sin mirar atrás, y rece, si sabe rezar, por todos los hijos que se perdieron alguna vez en el agua, y por la madre que todavía los busca. Y así terminan estas aterradoras historias de vendedores ambulantes que se encontraron con algo que nunca debieron ver. La próxima vez que escuches una voz en una calle vacía, o veas a alguien trabajando en la oscuridad de la noche, quizás recuerdes estos relatos. Porque no todas las personas que aparecen después de la medianoche pertenecen a este mundo. Buenas noches, y cuidado con lo que puede estar esperándote en la siguiente esquina.